Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Orsinoli. Me presento, dirijo Prologos y conduzco Identidad Pymes junto con Martín Yechua, él es director de Adiras y uno de los anfitriones el día de hoy. Les doy la bienvenida a este ciclo de actualización que organizan Adiras junto con el Banco Superviel. Pero antes de comenzar con esta actividad que titulamos Los desafíos en logística y transporte, donde hablaremos de temas asociados con la competitividad, con los costos del sector, con procesos de innovación y gestión de capital humano, los introdujo con Mariano Otero, jefe del segmento Pymes de Banco Superviel, que les va a decir unas palabras de bienvenida. Así que, Mariano, te cedo la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buen día a todos. Nos complace acompañar otra vez, como venimos haciéndolos hace años, con la propuesta de valor, que es, digamos, de la parte de la experiencia de negocios y empresas, lo que nosotros acompañamos a los transportistas en este desafío que tiene el subsegmento transporte, como lo denominamos nosotros dentro de Superviel, y los desafíos que tiene la logística. Y bueno, nosotros nos complace ser parte de este espacio único que tienen entre referentes para compartir buenas prácticas o experiencias y hablar un poco también de cómo está la actualidad y sabiendo que tenemos una propuesta diferencial y superadora para todo el subsegmento transporte, que para nosotros es el corazón de las pymes y lo que nuclea a gran parte de nuestra actividad económica. Así que muchas gracias, Pablo, por la presentación y por también moderar este espacio. Bueno, Mariano, muchas gracias. Martín, 2 minutos tenés. ¿Querés comentar algo a propósito de Adiras? Hola, bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Simplemente, bueno, agradecerles a todos que hayan estado, que estén el día de hoy conectados. Bueno, sabemos el compromiso que tiene el banco y el apoyo que hace el Banco Superviel a las pymes, así que bueno, estamos muy contentos de poder compartir esta actividad con ellos. Les cuento que desde Adiras hemos incorporado a muchos socios y muchos empresarios del interior del país gracias a la virtualidad, así que bueno, los invitamos a conocer Adiras, a los que lo conocen, para sumarse, profesionalizar sus empresas y poder, digamos, tener valor agregado a través de la propuesta de Adiras, que consiste básicamente en tener un directorio de soporte para la toma de decisiones. Así que bueno, vamos a comenzar ahora. Le voy a dar la palabra a Pablo. Antes quería comentarles un dato muy importante, que es el siguiente. La actividad está, seguramente saben que está dividida en 2 partes. La primera van a ser las conferencias que van a tener a continuación, y después tenemos la segunda parte que se va a realizar en otra sala de Zoom. Ahí les estamos poniendo en el chat los datos para ingresar, en donde la idea es compartir las mejores prácticas, poder también hacer networking, generar contactos, contar los desafíos del sector. Va a ser una actividad más interactiva, así que bueno, los invitamos a todos a participar de esta segunda parte también, así que pueden ahí tener los datos y ya guardarlos para una vez que termine las conferencias van a comenzar. Así que bueno, no quiero sacar más tiempo, Pablo, todo tuyo, y cualquier cosa estamos a disposición desde Adiras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano y Martín. Como comentaban ellos, también nos ha tocado un momento más que oportuno para desarrollar esta actividad, teniendo en cuenta un poco el contexto económico a nivel macro y también para las empresas del sector. Lo cierto es que, bueno, como es lógico, el escenario que están atravesando la actividad de transporte, entre otros sectores, naturalmente se corresponde con la situación económica del país. A ello se suman determinadas problemáticas y procesos como la irrupción del e-commerce, el desafío de la distribución urbana, la necesidad de generar respuestas rápidas y también los procesos de tercerización y externalización como algunos de los desafíos que enfrenta la logística durante esta coyuntura y que serán abordados por los referentes y actores sectoriales que verdaderamente representativos que hemos convocado el día de hoy. De alguna forma, para dar respuesta a estos interrogantes que fueron planteados, hemos convocado un panel de lujo realmente. Por un lado va a estar Diana Mondino. Diana, la conocerán, es directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del SEMA. Nos acompañará también Nelson Pérez Alonso, de Claves Información Competitiva, Eduardo Múnitz, gerente comercial de la firma Andriani, Guillermo Werner, secretario general de FADEAC, y también su presidente, Roberto Guarnieri, a quienes les doy la bienvenida y ya agradezco la predisposición de participar el día de hoy. Los veo en línea, espero estén bien. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Así que bueno, es un placer estar acompañándolos durante esta mañana. La propuesta, se imaginarán, es ir en ese orden de lo general, del contexto macro,
a lo puntual asociado al negocio y a las problemáticas de cada una de las empresas. Les paso un aviso a la audiencia. Pueden hacer preguntas. Desde el zócalo de la pantalla tienen un botón de preguntas y respuestas. Pueden compartir ahí sus inquietudes y nosotros, en nuestro rol de moderadores, se las transmitimos a los panelistas. Y por otro lado, recuerdo lo que les mencionaba Martín Yecho previamente, hay un espacio de networking a posteriori, así que están todos invitados a vincularse entre sí, generar nuevos negocios entre las empresas del sector. Dicha esta pequeña introducción, Diana, te doy la bienvenida, es un gusto que estés con nosotros, y bueno, te cedo la palabra para tu presentación sobre el escenario económico, financiero y qué pueden esperar las empresas del sector en un año tan particular, en un año y en un tiempo tan particular como el que estamos viviendo. Así que Diana, bienvenida, adelante por favor. Gracias, Pablo, no sé si me tenés que habilitar la cámara o qué, pero bueno, no importa. Ahora sí, con video. Martín la habilita, que es el técnico está. ahí detrás. Bueno, detrás de sí. Hola a todos, gracias por la invitación, y bueno, Superviel es mi casa, o era mi casa hace bastante tiempo, así que es para mí un doble gusto, no solo por colaborar con Adiras, sino con Superviel. Bueno, a ver, yo soy economista, pero no les voy a hablar del dólar, ni el tipo de cambio, ni de la inflación. Voy a hablarles de cuáles posiblemente sean las perspectivas para el país y cuál me parece que pueden ser opciones desde el punto de vista de logística. A ver, todos sabemos que estamos en recesión, todos sabemos que es necesario salir de la recesión, y uno se ocupa o preocupa de las políticas que pueda tomar el gobierno. Pero cualquier cosa que se pueda hacer para reducir la recesión, para eliminar la inflación, para que tengamos un crecimiento que tenga mejores opciones que las que estamos viendo ahora, necesariamente tiene que pasar por un aumento en la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Producir más con los actuales recursos, producir mejor con los actuales recursos, producir más o mejor con menos recursos. Esto, que es una condición necesaria en cada empresa, y lo vemos naturalmente cada uno en su sector tratando de mejorar al máximo sus relaciones de costo, tratamos de no ponerle, o en Argentina no utilizamos la palabra productividad como si eso fuera un agravio, como si fuera exprimir una naranja. Y sin embargo es la solución de muchos de los problemas. Además de resolver el tema de productividad en Argentina, es muy probable que el único camino que nos vaya a quedar después de tantos años de recesión, y sobre todo esta prolongadísima cuarentena, va a ser buscar mercados del exterior. Esto no quiere decir que solamente las exportaciones vayan a ser el camino del crecimiento, pero sí el principal tractor de la economía. Y si no logramos crecer en exportaciones, pues en vez de un tractor vamos a tener un cuatriciclo a pedal, un triciclo a pedal de los nenes, para poder tirar. No quiere decir esto que se deje de lado para nada el mercado interno, sino que hay que sumarle al mercado interno el externo. Tanto en interno como en externo, la logística es importantísima. Escuchamos hablar de la última milla, escuchamos hablar de todas las necesidades que hay de transformar, recién mencionábamos e-commerce. Sí o sí, la logística participa siempre en absolutamente todas las actividades. Entonces, la reducción de costos desde el punto de vista logístico es esencial. ¿Cómo se hace para reducir los costos? Y uno siempre le puede echar la culpa al sindicato, al tipo de cambio, al costo de los bienes de capital, etc. Pero hay ganancias que se pueden tener desde el punto de eficiencia, aún con estas limitaciones. Si un viaje a buscar mercadería, en vez de tardar un día, se puede tardar medio día, pues se pueden hacer 2 viajes. Ese tipo de cosas es lo que cada empresa está buscando. Esa reducción de costos después será o no trasladada hacia adelante en la cadena, o podrá ser mejor margen, o podrá ser mayor ganancia. Pero la necesidad y la obsesión con buscar productividad tiene que ser el principal producto de la economía en su conjunto. El rol de logística que tenemos aquí es identificar cuáles son las oportunidades. Aquellos que vieron que la oportunidad de distribuir a menor costo en la última milla tenía posibilidades, en el último año y medio han tenido un notable éxito. Hay opciones que están basadas, además, en no tener el capital, sino en tener la tecnología o el conocimiento. Los ejemplos más simples son Rappi o Uber,
en donde sin tener un solo auto ni una sola bicicleta pueden hacer la distribución. Este concepto de minimizar el costo del capital o la propiedad del capital es un tema muy relevante, sobre todo en un país en donde el costo del capital es altísimo, porque la referencia del costo del capital son los bonos soberanos que dan, qué sé yo, 20% en dólares, si los pagan. Entonces, tratar de generar opciones que estén orientadas a distribución, ya sea desde el origen o hacia el final, y tratar de orientar en la manera de reducir costos para el cliente, para mayor beneficio, o de reducir el costo del capital, son esenciales. Además, desde un punto de vista macroeconómico, la integración en el mundo se ha dado a una velocidad sorprendente. No solamente tenemos el fenómeno de Internet, que ya todos conocemos, podemos estar hablando desde cualquier lugar del país ahora sin estar cerca, sino que se trasladan otras cosas en cuanto a lo que llamamos logística y distribución de una manera diferente. No solamente se pueden estar haciendo actividades en un país que van a ser consumidas en otro, sin la necesidad de necesariamente una exportación por barco o avión, sino que se pueden diseñar en un país y producir en otro, todos a la velocidad, a la velocidad que nos da Internet. Cada empresa tiene que modificarse. El hecho de decir, yo tengo 3 camiones que sirven para flete, o tengo un centro de acopio que permite reducir los costos de almacenaje para las empresas. Todas esas son alternativas que van a seguir siendo válidas, pero ya hace rato que no son las únicas. Entonces, en Argentina estamos muy acostumbrados a pensar en aquellos elementos que significan un control de un sector del mercado con una fuerte inversión en capital, y aquel que no la tiene no la puede penetrar. Sin embargo, insisto, cada vez más va a ser necesario tomar opciones en donde los dueños del capital sean diferentes de los que realizan las actividades. El ejemplo de Uber es el más fácil, Airbnb es otro que también es un ejemplo, no estoy diciendo nada nuevo. Mercado Libre no tiene nada, no tiene distribución, bueno, ahora sí tiene distribución propia, pero durante muchísimo tiempo era solamente el establecer los lazos. Estoy segura que muchísimos de ustedes ya no piensan en logística y distribución como el señor que toca timbre, sino que también están absolutamente convencidos que todo el sistema que está por detrás es lo que realmente vale, lo que realmente impide que pueda haber un competidor, lo que realmente reduce costos. Agrego un tema que no es trivial en Argentina, y perdónenme, soy una dama, pero voy a tener que decir una mala palabra, que es ingresos brutos. Toda la transaccionalidad que se realiza en Argentina tiene un componente impositivo, además de IVA, ganancias, bienes personales y todo ese tipo de cosas, que es ingresos brutos, que complica todo tipo de cadena de valor. Cualquier cosa que se realiza en una provincia y que tiene que ir a otra, tiene una doble imposición que es muy difícil de soportar, a menos que se trasladen esos costos. Por lo tanto, cualquier opción no solamente va a tener que ser pensada desde un punto de la optimización para lograr la máxima productividad, sino de una minimización impositiva. Es necesario reducir el impacto, tal vez a costa de menor eficiencia. Entonces, el conocimiento de esta realidad es una ventaja enorme para todos aquellos que sean actores argentinos. Cuando una empresa internacional se radica en Argentina o intenta hacer el esfuerzo, lo planifican en forma centralizada, como es lo habitual en sus países de origen, y aquí la centralización no funciona. Nuestro sistema federal de impuestos funciona como una superposición de costos que tenemos que tener en cuenta. Así que mi mensaje es, olvídense o protesten del tipo de cambio, de la inflación, del dólar, de los intereses o de lo que quieran, pero concéntrense en aumentar la productividad con una reducción de la incidencia del costo del capital y con una minimización impositiva. No les digo nada nuevo, pero sucintamente esos 3 elementos son los que van a asegurar la supervivencia de las empresas y ojalá crecer. Si ustedes crecen, crece el país. Así que bueno, quedo para las preguntas y bueno, seguimos escuchando y aprendiendo. Bien, Diana. No, ahí estoy tratando de iniciar video. Bueno, Diana, muchas gracias, muy elocuente como siempre. Es claro que, digamos, las fuentes de productividad y competitividad han pasado un poco de los bienes de producción a trasladarse al conocimiento, ¿no? Que es un poco el mensaje que entiendo que estabas dando. Muy elocuente, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Nelson Pérez Alonso. Nelson, como les mencionaba, es el fundador de Claves Información Competitiva. Nelson, no te veo en video, pero entiendo que estás ahí. Cuando puedas habilitar tu cámara,
Y por favor damos comienzo con tu presentación. Ahí sí te veo. ¿Me escuchan? Acá estoy. Ahora sí, ahí sí, impecable. Bueno, perfecto. Le agradezco mucho a Diana la presentación y la eficiencia con el tiempo, además de la calidad. Así que bueno, voy a tratar de cumplir, aunque creo que va a ser un poco más difícil, pero bueno, en mi caso sí tengo una presentación que básicamente es un resumen de un estudio que hacemos todos los años para pintar lo que son las características del mercado de operadores logísticos. Como decía Diana, un poco la volatilidad de la economía argentina es un elemento que va de la mano de la volatilidad del mercado de la logística, ya sea por tasa de interés, por evolución de la actividad. El año pasado, no sé lo que dicen los economistas, si caímos 9, 10 o 12%, pero es un gran punto que genera volatilidad en este mercado. Estamos hablando de un negocio de 147.000 millones de pesos, una caída de la rentabilidad. Esta es una de las características que se dieron en los últimos años, no solamente en el año 2020, sino en los últimos años. La rentabilidad, que estaba en el 4% sobre ventas, prácticamente está en el 2%, y rentabilidades sobre la inversión, que son las que medimos nosotros, que estaban del 40 al 60%, están más cerca del 20%. Una oferta, cuando nosotros nos centralizamos en el tema de logística, estamos hablando en general de operadores logísticos. Después vamos a dar algunas de las características, que en general es lo que llamamos operadores triple PL, y este es un mercado que ha tenido un crecimiento en los últimos años. Digamos, hoy tenemos 130 operadores logísticos como actividad diversificada. Un 89% son operadores integrales, el 6% son forwarders y un 5% es el segmento de aeroexpresos. Los operadores, como dije, han tenido un aumento de la cantidad de jugadores, y la demanda básicamente se divide en 26% de productos de consumo masivo, con la característica y que hemos tenido el 2020 producto de la pandemia y el e-commerce. El sector farmacéutico mueve un 15% y el automotriz un 14%, le siguen básicamente todo lo que es electrónica con un 7%, química y petroquímica con un 6%. Por otro lado, lo llamativo es que ha caído la cantidad de transportistas. Entonces, si vemos el código de actividad 492, con el que están registrados los servicios de transporte automotor, al año 2018 teníamos 26.291 transportistas, con un empleo de 146.170 personas. En el año 2021 tenemos 2.000 transportistas menos, lo que da una cantidad de empresas de 24.278 y una caída del empleo del 11%. O sea, las dificultades que ha tenido el sector, y afectadas seguramente por la pandemia, dieron una caída de más del 7% de la actividad de los transportistas, cuando el promedio de la actividad en cuanto a caída de quits fue del 5%. Acá tenemos la estructura empresaria argentina, que al 2018 tenía 814.000 quits, y ahí lo tienen abiertos por tamaño. El único segmento que aumentó es la cantidad de quits que no tienen empleados, o sea, hay muchos que quizás existían, pero dejaron de tener empleo y aumentaron 14.000 quits, mientras que el resto de los segmentos cayó y el total de la economía argentina perdió 42.264 empresas. O sea que actualmente tenemos 772.640 jugadores. El sector logístico, si nos concentramos específicamente en los jugadores integrales, son 130 compañías con 35.000 empleados, y acá tienen la apertura en estos segmentos, donde pueden ver los 147.000 millones de pesos, cómo se distribuyen, con líderes como Andriani en el sector de operadores integrales, Geodis en el sector de forwarding y Aeroexpreso, en lo que es Aeroexpreso, la empresa DHL liderando. Ahí tenemos los promedios de las rentabilidades, y básicamente, excepto el segmento de forwarders, el resto de las actividades están creciendo.
Acá lo que tenemos es la evolución de las empresas de logística. Como dije, en el año 2021 tenemos 133. Sí, también crecieron todo lo que son servicios de apoyos a la logística. Teníamos 2.368 jugadores, hay 78 jugadores más. A pesar de eso, la característica es un aumento de la productividad, como decía Diana, ya que en la mayoría de los segmentos hay una caída del empleo formal y acá tenemos 4.000 empleos menos. En cuanto a las variables, lo que vemos, la característica es un aumento de la capacidad instalada, lo que hace una utilización decreciente, una concentración en las primeras 5 compañías del 30%. Básicamente todo lo que es planta permanente, empleados, está decreciendo. Sí, aumenta el empleo temporario, la cantidad de empresas aumenta y la rentabilidad está cayendo. Acá están las variables de segmentación y, como dije, básicamente nos concentramos en lo que llamamos operadores logísticos. Es el segmento de TriplePL, que integra no solamente todo lo que es transporte, sino gestión de abastecimiento, depósitos, más actividades de picking y actividades tecnológicas. Hay un fuerte incremento del tema de la tecnología. Esta es la evolución del sector, donde podemos ver cómo el segmento de los integradores en los últimos años ha aumentado su participación de mercado a costa del segmento de los forwarders, y hay una caída, pero después una recuperación del segmento de Aeroexpress. El tema de los costos seguramente Enrique nos va a ilustrar y vamos a ver muy en profundidad. Voy a hacer un sobrevuelo de esto muy por arriba. Y simplemente voy a mencionar que tenemos costos visibles que se pueden cuantificar y una cantidad de costos ocultos. En general, el costo del transporte está en el 50%, recursos humanos un 27% y todo lo que sea administración de stock en un 15%. Obviamente cada una de las actividades después tiene sus particularidades y a nivel de América Latina estos son los componentes. Los últimos años, el año que hubo un mayor incremento de los costos de transporte fue el año 2018, el año 2020 hubo incrementos también importantes. Para mí estuvo bastante moderado por el tema de la recesión y la dificultad de trasladar a precios los costos. El inventario, en cuanto a depósitos, ha venido creciendo bastante los últimos años y tenemos más de 2 millones de metros cuadrados cubiertos en la región del área metropolitana en depósitos. Eso generó una caída de los costos de almacenamiento alrededor de $5.6 por metro cuadrado mensuales, y lo que podemos ver acá es un aumento de la tasa de vacancia de los depósitos, con lo cual ahí también hay oportunidades y hay que seguirlo monitoreando. A nivel de Latinoamérica, y a pesar de que en general el promedio de los salarios de los argentinos es bastante bajo, tenemos un costo logístico en promedio de los más altos de la región, por encima de la mediana, y esto es producto de varios elementos que seguramente nos podrán en el capítulo de costos detallar. A nivel de competitividad, Argentina, bueno, obviamente no es de ninguna manera de los líderes ni en Latinoamérica ni en el mundo, ya lo sabemos. Y después lo que nosotros hicimos básicamente fue agrupar a los jugadores en función de una serie de variables, como por ejemplo la especialización. Una de las características de la industria es la especialización vertical. Y bueno, obviamente, digamos, en función de las distintas actividades que hay durante todo, a lo largo del país, hay especializaciones de jugadores por zona geográfica y por actividad. Acá tienen la apertura del peso de comercio exterior en lo que es el tema de exportaciones. Estos son las distintas zonas geográficas a las cuales enviamos productos al mundo, y ahí están focalizados los operadores básicamente forwarders y que hacen comercio exterior. En cuanto a la facturación, el 53% de la facturación de los operadores logísticos en general tiene que ver con transporte y distribución, y todo lo que es gestión de abastecimiento es un 32%, y lo que estamos viendo cada vez más es un incremento de lo que es el gerenciamiento y costos de tecnología, donde varios jugadores están haciendo inversiones muy importantes.
Esta es la apertura de la torta en cuanto a segmentos de demanda, cosa que de alguna forma comenté al principio. Y esta es la tendencia en cuanto a la tercerización. En el abastecimiento, en el almacenamiento tenemos los indicadores, más altos, mientras que hay segmentos todavía donde hay mucho para trabajar en lo que es la tercerización. En cuanto a los factores claves de éxito, a pesar de que muchas veces el precio es una variable de la cual las empresas se quejan, no es la principal variable en función de estudios que hemos hecho en la demanda, de cuáles son los elementos que hacen a la elección del operador logístico, donde básicamente la transformación tecnológica es el principal elemento y en segunda instancia la calidad y la eficiencia en la operación. Por último, digamos, nosotros agrupamos a las compañías en función de la especialización o la diversificación. Vimos lo que son datos de facturación, empleo y la cantidad de jugadores. En cuanto al tema del empleo, más o menos, digamos, el empleo total de cerca de unos 28.000 empleados de esta actividad, digamos, lo que podemos ver es que el tema de fuera de nómina tiene un peso muy significativo con cerca de 11.000 empleados. Particularmente en toda la actividad está creciendo mucho el tema del empleo eventual. Empresas como Adecco, Manpower, etcétera, y otras compañías están brindando buena parte de la estructura del empleo en esta actividad. Acá agrupamos a los operadores logísticos para cada una de las actividades en cuanto a la especialización vertical, por zona geográfica y por tipo de servicio. Y finalmente, y para cerrar, lo que les traje es un cuadro de la rentabilidad donde se da, como en muchas de las actividades, una curva donde las empresas más rentables suelen ser o las muy pequeñas, especializadas en nichos, o compañías que tienen un volumen muy significativo y los aumentos de facturación hacen más que proporcional el aumento de la rentabilidad. Para cerrar, crecimiento explosivo a partir del e-commerce, con diferentes números, en distintos segmentos, caída de la rentabilidad, aumento de la capacidad instalada, necesidad de especialización, la necesidad de internalización, que también es algo que dijo Diana, y por último, la fuerte incorporación de tecnología. Bueno, con eso básicamente cierro la presentación y agradezco la posibilidad de haber compartido esta charla. Bien, Nelson, muchas gracias por la presentación, también muy elocuente como nos tenés acostumbrados. Vamos a escuchar ahora, y antes de escuchar a Eduardo Múnich, les recuerdo que pueden hacer preguntas por medio del chat que figura abajo y nosotros se las pasamos a los panelistas. Esto es algo que estamos esperando todos, preguntas de parte de los asistentes. Y dicho esto, presento a Eduardo Múnich. Eduardo es gerente comercial de Andriani. Él va a hacer una presentación sobre costos logísticos, cómo optimizar costos por medio de la infraestructura y la tecnología. Dicho esto, Eduardo, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, adelante, por favor, con tu presentación. Gracias. Buen día ante todo. Gracias a Diras en tu nombre y al banco por pensar en las pymes. De costos habló todo. Estuvo fantástico, Nelson, ayudando a refrescar y que todo el mundo tenga claro los números. Yo cuando hablo de costos voy a ampliar el aspecto, sobre todo para el público que nos acompaña a nivel federal y desde el punto de vista pymes, y cómo entendemos que los costos pueden ser mucho más ayornados y permitir que el negocio crezca. Permitime aclarar dos cositas nada más, y voy a intentar ser tan elocuente como ellos y ocupar el tiempo exacto. Todos parecemos lojistas en esto. En primer lugar, mi presentación dice que soy gerente comercial de Andriani. ¿Es cierto? Sí, claro que sí. El grupo logístico es grande y Nelson me tiró la responsabilidad de mencionar que somos líderes. Ser líder implicó, para un grupo que tiene más de 75 años, pensar en que todo lo que era infraestructura que no obtenía para ser eficiente y poder compartirlo con sus clientes, tenía que desarrollarlo. Por tal motivo, yo sí soy gerente comercial, pero un área que se llama ni más ni menos que desarrollos inmobiliarios. Y esto me ayuda a mí a compartir la mirada, es decir,
Si yo quiero ser eficiente y quiero entender que el negocio tiene un eje de rubros y de necesidades para tener un costo acorde, si no lo logro, tengo que desarrollar. Y desarrollarlo implicaba trasladar a un área tan importante y tan afectivo a las pymes, el área específico de dónde vivo, dónde genero la actividad, dónde puedo desarrollarme y ser más eficiente. Entonces, concatenando la logística y con el conocimiento logístico, empezamos a pensar qué le faltaba al país para tener infraestructura que permita solamente eso, pensar en cómo hago rentable mi negocio, cómo me dedico a mi negocio, y no empiezo a preocuparme en si donde estoy instalado tengo agua, tengo luz, se me puede inundar o tengo algún problema de comunicación. Esto tiene como consigna específicamente lo que venía marcando tanto Diana como Nelson. ¿Por qué? Porque hoy, sin información, hoy sin infraestructura, no podemos ser eficientes. Tan claro es que a nadie se le ocurre hoy tener un encuentro como este, con esta presencialidad, si no tuviéramos comunicación. Por lo tanto, yo podría decir, sin ofender a nadie que esté en marketing, que hoy una empresa líder en logística tiene que hacer foco en la tecnología con la experiencia en su core, que es la logística, y escuchando a los clientes y a los proveedores de sus clientes. Si llevamos eso como la mirada hacia donde tenemos que ir, empezamos a entender que el mismo proceso deberíamos acercárselos a aquellos que son los grandes consumidores y desarrolladores del crecimiento del país. Tal como dijo Diana, no voy a hablar de política ni voy a hablar de tasas, pero a nadie se le ocurre en esta sala pensar que si no tenemos a las pymes, el país va a salir adelante. En línea con esto, empezamos a pensar en qué es lo que demanda el mercado, no solo el mercado nacional. Si queremos ser exitosos, tenemos que mirar aquellos que nos llevan algún tiempo de evolución. ¿Vieron en qué rol estamos? En el análisis que hizo Nelson habló de que estamos por allá abajo del 80 como país, como rentables. Nosotros creemos que, a diferencia de lo que venía pasando en el mercado, cuando alguien empieza a pensar dónde tiene que estar instalado, cuál es el costo logístico que va a tener, tiene que considerar 3 o 4 variables muy, muy interesantes. Me voy a permitir imponer un término que lo van a empezar a escuchar muy, muy seguido. Hablamos que e-commerce es un hito, que e-commerce puso en el radar de la gente la logística, que e-commerce nos cambió la forma de comercializar, la forma de tener un packaging, la forma de cómo me acerco a la gente. Y incorporamos esa palabra y la tomamos como propia, y todo es e-commerce. Y después empezamos a hablar con colegas, con gente que está en logística, que el gran desarrollo y el éxito de todo esto es la última milla. Y empezamos todos a hablar de última milla. Ahora yo me desafío y pregunto, ¿alguien pensó en el kilómetro cero o en la primer milla? ¿Qué es la primer milla? ¿Dónde estoy instalado? ¿Cómo estoy instalado? ¿Qué beneficios tengo? ¿Con qué infraestructura? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿O simplemente porque el origen de mi empresa está en un lugar que o comenzó siendo industrial, termina estando hoy, con la evolución que tengamos, buena, mala, la que deseamos, la que nunca pensamos, estoy hoy en un barrio residencial con mi empresa instalada en el medio, con la complicación que implica que los camiones cada vez son más grandes y no puedo acceder, o que tengo un nivel de demanda de una flota muy pequeña que tiene que salir con una velocidad trabajando en horarios determinados que simplemente el área no me lo permite porque no lo puedo estacionar. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hablar con mucho respeto de lo que es la parte integradora de la cadena. Por eso somos líderes, porque pensamos en todo el aspecto para poder cumplir y darle respuestas, no solo a nuestros clientes, sino al cliente de nuestros clientes. Entonces, como el título es ambicioso,
en cuanto a hablar de ahorro, de economías, de costos y demás, y a nadie no podría no interesarle, yo lo primero que digo es, cambiemos la mirada, o pensemos en qué oferta puede tener la Argentina para aquellos que hoy están viendo con la desesperación de no perder el tren, cómo es más eficiente, cómo bajan los costos. Esto desde un aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con el tema de la distribución. No puedo dejar de subrayar lo que Nelson mencionó, que hay una actividad que bajan las unidades que distribuyen y demás. En realidad, yo voy a disentir un poquito y les voy a explicar por qué. Voy a disentir esencialmente porque con más información podemos ser más eficientes, con menos camiones y mover más mercadería. Y eso genera que la información nos haga ver qué tipo de unidad tengo que tener en el otro extremo para llegar a esa bendita última milla. Entonces, lo que hoy sucede en la economía de costos tiene que ver con tener información, tiene que ver con compartir la información, tiene que ver con saber qué hace mi cliente o quien me compra la mercadería con mi producto y en qué momento. Hoy, la variabilidad que genera la venta en línea hace que no sepamos dónde tenemos que tener, dónde intuimos. Esa intuición que hicieron grandes a nuestros padres o los grandes industriales, hoy no sería tan exitosa salvo que esté acompañada de datos concretos. Hoy si sale un Cyber Monday o si sale algún tipo de promoción bancaria puede ser cualquier tipo de promoción, lo que genera es un impacto automático en el crecimiento de la demanda y de movimiento de mercaderías. Y hay algo que es fundamental. Si yo tengo la mercadería en un solo sitio y no tengo la información y no tengo la capacidad de distribuir, voy a tener un alto costo y no voy a poder vender. Y vender cobrando anticipado, como puede ser una venta electrónica con algún débito y demás, me genera otro tipo de conflicto. Entonces, mi propuesta es que compartamos la información, que entendamos, que nos demos vuelta y veamos si estamos en el lugar que tenemos que estar, si la infraestructura que tengo es la que tengo que tener, y que si puedo sumarme a algo que me dé una ventaja. Cuando hablo de algo que me dé una ventaja, refresco lo que decíamos hace un rato. Estamos hablando de una sala nacional, una sala federal. Entonces, si estamos hablando que la necesidad que yo tengo en AMBA no es la misma que tengo en Posadas o que puedo tener en Salta o en Jujuy, tengo que saber compartir esa información y entender que si yo no tengo al proveedor de infraestructura o de logística que tenga la capacidad de comprender los tiempos y las limitaciones que me genera algo tan vivido como el COVID, puedo cometer un error si vendo. O puedo cometer un error si vendo en tal o cual lugar, porque no es lo mismo. Entonces, para esto, una solución, una mirada, y que después podemos ampliar en otro instante para optimizar el tiempo, es las pymes pueden estar en parques industriales. Las pymes pueden estar incluidas en un área donde un parque privado o un parque industrial le traslada el marco necesario para que solo se dediquen a esto que es producir, ensamblar, desarrollar, comercializar y distribuir los productos que hoy manufacturan o que hoy son la fuente de sus ingresos. El cómo, hay diferentes alternativas. Hoy pueden ser propietarios de pequeñas naves o del tamaño que hoy demanda el mercado y que pueden flexibilizarlo en base al crecimiento. Y el tercer aspecto que hablábamos de cómo puedo economizar costos es entender que no necesariamente tengo que tener más superficie para ser más eficiente. Obvio que no puedo generalizar todos los rubros, sería una inconsciencia de mi parte. Pero digo, hoy en la Argentina, al igual que en el mundo, hay infraestructura, hoy hay mucha automatización. Y esto permite menos espacio, con un nivel de inversión acorde al conocimiento de mi producto, estar instalado y tener
el predio que necesito. Hoy no necesito tener grandes superficies. Hoy tengo que evaluar y entender que si yo tengo automatizado mi predio, posiblemente no necesito una nave de 10 metros con 50 alto como las AAA, que fueron producto del análisis que hizo Nelson hace un rato. Hoy posiblemente necesito una nave baja, con mucha comunicación, con mucha inteligencia. Bueno, hacia eso vamos. La economía de costos no siempre pasa por comprar más barato. Es un poco el mensaje, es optimizar los 10 minutos, estar a la altura de mis antecesores y estoy luego para cualquier tipo de pregunta. Bien, Eduardo, muchas gracias por tus palabras. También extremadamente elocuente. Para cumplir con los tiempos y continuar con esta actividad, vamos a continuar escuchando a Guillermo Werner. Guillermo es secretario general y director del Departamento de Energía y Sustentabilidad de FADEAC. Él va a hablar sobre el mercado del combustible y las alternativas sustentables en la ruta de una opción accesible y ambiental. Lo acompañan también Roberto Guarnieri, presidente de la institución, y Omar Monti, que es secretario de prensa. Con lo cual, Guillermo, dejo en tus manos la presentación. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes, buenos días. En primer lugar, agradecer a Adiras y al Banco Superville esta invitación. Yo no sé si ustedes pueden ver la presentación. Aún no. A ver ahí. Bueno. Fíjate, debajo tenés un botón que dice compartir pantalla. Desde sí. ahí deberías subir la presentación y compartirla con la audiencia. Ahí. A ver si lo vemos. Ahora ¿Tenemos sí. problemas? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Bueno, como decía, le agradezco a Adiras le agradecemos a Adiras y a Banco Superville esta invitación. Nuestra federación, FADEAC, tiene por objetivo promover todos los proyectos que nos ayuden a lograr un transporte más sustentable. Esto es, mejorando la eficiencia energética, haciéndolo más competitivo y cuidando el medio ambiente y la salud. Por ello, es importante para lograr este desafío apostar a la utilización de la canasta energética alternativa. Bien. Ahí estamos. Nosotros vamos a trabajar. A ver ahí estamos. Bueno, estamos trabajando y desarrollando el proyecto BioFADEAC 100. Hoy, en la Argentina, los biocombustibles son una opción válida. ¿Por qué decimos que el biodiesel tiene un impacto positivo en el medio ambiente? Bueno, porque se considera carbono neutral, es decir, es un ciclo cerrado, no se saca a la superficie los combustibles fósiles. Acá le mostramos una tabla y queríamos comentarle, en noviembre del 2018 en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud hizo la primera conferencia mundial sobre contaminación del aire y salud. Y se debatieron estrategias para mejorar la calidad del aire y combatir el cambio climático. Como existen evidencias científicas sobre la contaminación del aire y la salud, hay que asumir urgentes proyectos integrales para tratar de enfrentar esta situación.
Fíjense en este cuadro la cantidad de muertes que existen cada 100.000 habitantes en Argentina. Bueno, pero en el mundo la contaminación del aire causó casi 9 millones de muertos, de los cuales 1.700.000 eran niños menores de 5 años. El Banco Mundial informó que en la Argentina el 1,1 del PBI se gasta en enfermedades producidas por el medio ambiente. En Perú, por ejemplo, el 2,5, algo que es altísimo. El biodiesel es compatible con la matriz productiva argentina. Este cuadro es un poco menor en la actualidad. Cuando se lo hizo, Argentina no producía 2.600.000, hoy produce mucho menos, pero aún así la capacidad ociosa que tiene Argentina es más del doble de esta producción. Y en el cuadro de la derecha tenemos lo que consume el transporte de carga por carretera. Guillermo, perdón, te interrumpo con una cosa. Fíjate si fuera posible, dado que la información es muy interesante, ponerlo en pantalla completa. Entiendo que debajo de la presentación de tu monitor sobre la derecha debes tener un botón como para poder abrir y que se vea mejor para todos. Trataremos. Bueno. A ver. ¿Ahí? No, se sigue viendo igual. Bueno, te propongo continuar de todos modos con la presentación. Bien. Guillermo, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, continúa, por favor. Bien. Adelante. Decíamos que es compatible con la matriz productiva argentina. Bueno, esto ya lo había mostrado. ¿Por qué es compatible con la matriz productiva argentina? Bueno, hoy hay 37 plantas productoras de biodiesel, porque coincide con la ubicación del 85% del parque automotor de la República Argentina. Es decir, donde se encuentran las plantas productoras de biodiesel es donde mayor cantidad del parque automotor tenemos. Acá tenemos una factibilidad económica donde dice que el valor del biodiesel es inferior al gasoil fósil alrededor del 15%. Este valor en realidad es variable porque depende mucho del valor internacional que tenga la soja, del valor del petróleo, del valor del dólar, pero lo importante es que queremos comenzar un proceso de cambio, de transición hacia la canasta de combustible sustentable, y simultáneamente desarrollar un sector energético estratégico que ayudaría a fomentar las economías regionales, es decir, transformar la matriz energética de transporte de carga en la Argentina. Queríamos comentarle también que hay casos de éxito probado en la provincia de Santa Fe. Se utilizan buses que comenzaron con una parte de biodiesel y luego utilizaron el 100%. En el caso de FADEAC, el año pasado comenzamos con el proyecto de BioFADEAC 100, donde se utilizaron 22 camiones en distintos lugares geográficos de la Argentina, es decir, con calor, con frío, al este, al oeste, con distinto tipo de carga, a los cuales
mediante un pequeño cambio de filtros, se los utilizó como testigo y se los controló utilizando algunos biodiesel completo y en los otros diésel completo. Luego se hizo el cambio y notamos que no hubo ninguna falla, se recorrieron alrededor de 300.000 kilómetros y ahora estamos en la segunda parte, que es en la verificación de las emisiones y de la materia particulada que tiene el biodiesel, es decir, qué cantidad tiene. Estamos evaluando estamos terminando este proyecto. Las principales conclusiones son que es un sistema flexible porque se puede alterar de diésel a gasoil en cualquier momento simplemente con un cambio de filtro. No hay necesidad de hacer ningún cambio en el motor. Se mejora la combustión y como se mejora la combustión también se alarga la vida útil del motor. Nuestro compromiso fundamental es trabajar por un transporte mucho más limpio mediante el consumo eficiente de energía, como en este caso el biodiesel, una mejor gestión logística y de desecho y una reducción de las emisiones de contaminantes al aire y la huella de carbono. Evidentemente, existe una relación directa entre las acciones para hacer un transporte más sustentable y recuperar la salud de las personas. Así que con esto doy por terminado y les agradezco el espacio. Bien, Guillermo, muy amable la presentación. Entiendo que acompaña, como les mencionaba, Roberto Guarnieri y Omar Monti. No sé si querían decir algunas palabras, si no ya entramos en el ping-pong de preguntas y respuestas, y les recuerdo a los asistentes que pueden hacerlas desde el botón de preguntas y nosotros se las transmitimos a los panelistas que nos acompañan hoy. Con lo cual, Roberto y Omar, si quieren decir algo, ¿es ahora o arranco con las preguntas? Bueno, vamos entonces con las preguntas. Les propongo seguir el orden que estaba previsto inicialmente. Me piden hacer un doble clic, Diana, sobre algo que mencionabas puntualmente en relación al tema de minimizar el aspecto impositivo. Preguntan concretamente qué recomendaciones darías para mejorar la planificación fiscal, teniendo en cuenta que hay muchas pymes en este auditorio y que quizá no tienen tan desarrollado esa estrategia. A ver, escuché parcialmente la pregunta de la optimización fiscal, ¿preguntabas? Sí, exactamente. Hiciste vos un raconto en relación al tema de minimizar los impuestos. Bueno, ¿qué le recomendarías a las empresas? Muchas de ellas son pymes que hoy nos acompañan en relación a mejorar en este aspecto. A ver, por definición algunos impuestos no importa el tamaño de la localización de la empresa, como son IVA, ganancias, bienes personales. No así ingresos brutos, que en la medida que una empresa se especializa en determinada actividad y haya muchas empresas que participan en esa misma actividad, se van encareciendo las sucesivas etapas porque en cada una de ellas hay un trabajo X sobre el cual se tributa ingresos brutos. La única forma que yo conozco legal de digamos, diluir el costo que tiene ingresos brutos es que las empresas se asocien y participen o en UTES, que transitoriamente participen de alguna manera activa, o que localicen la empresa en algún lugar de menor tributación. Eso la verdad que es muy difícil, muy largo, pero en teoría se puede hacer. Hay un mecanismo que se llama CIRCREV, que asume dónde está la empresa trabajando y entonces distribuye digamos, el impuesto que se haya pagado entre las distintas provincias en vez de que la propia empresa tuviera que hacerlo. No hay muchos otros mecanismos desde ese punto de vista impositivo. Sí hay un mecanismo, no con respecto a los impuestos de ingresos brutos, sino con respecto al costo que tiene el capital de las empresas, ya sea porque sea capital propio o porque hayan tomado en préstamo. Algún día vamos a volver a tener préstamos, así que eso hay que tenerlo pensado y previsto para cuando ocurra. Y es
reducir la carga fiscal que tengan los préstamos a través de los distintos mecanismos. Puede ser un leasing, si es que la empresa tiene una posición fiscal apropiada en IVA, puede ser en asociación o toma de préstamos de actividades, pero la verdad que el mecanismo que tenemos en Argentina es extremadamente pensado para el mal, o sea, es muy difícil de que se pueda hacer un circunloquio a este tipo de cosas. La última opción que hay, que yo la he visto 2 veces nada más, y no sé si ha traído algún problema, es que donde no se factura el eslabón siguiente, sino el eslabón final, y entonces el eslabón final tiene que pagar 2 facturas, no porque le entreguen, no sé, una lata de duraznos con transporte incluido, sino paga separado la lata de duraznos del transporte. Eso es mucho más engorroso para el cliente final, pero reduce los costos. Entonces, dependiendo de quién sea el cliente final, esa puede ser una muy buena opción. Pero bueno, no hay 2 sin 3. Y, perdón, la carga impositiva en todo lo que es exportación es muy variada también. Es así que es muchísimo más difícil planificar, porque una vez que llegas a puerto ya sea aeropuerto, cualquier es el mecanismo por el cual sale exportado, ahí la carga fiscal cae toda junta y simultánea. Así que ahí hay que tenerlo muy bien pensado desde el minuto 0, lo que decía Eduardo de la milla 0, no de la última milla. Correcto, Diana, sí, sin dudas. Te hago la última bien cortita, así continúo con el resto. Es pregunta obligada, teniendo en cuenta el año electoral y los precios de las commodities y demás. ¿Cuál es tu visión a propósito del dólar? Pregunta que no puedo dejar de hacerte. Yo soy extremadamente pesimista. En este momento, efectivamente están entrando más dólares por una muy buena cosecha, una situación climática fantástica, los precios que han subido, está pisado todo lo que sean importaciones, pero las exportaciones del año que viene no van a ser como esta. Entonces, yo sé que todos pensamos el dólar los próximos 15 días, o de acá las elecciones, etc. Pero asumiendo que dentro de un año el dólar no va a poder estar a este mismo precio, ¿cuándo comprarías vos? ¿Vas a esperar un año? ¿O lo compras ahora? Creo que dependerá del apetito por el riesgo de cada uno que se anime a tener un plazo fijo o algo. Convengamos que las empresas tienen casi nula liquidez, o sea que no es mucho los recursos que están disponibles para este tipo de transacciones, es básicamente el ahorro individual el que está yendo a dólares, y ese ahorro no se detiene. No hay muchas cosas que hagan que la gente se quede sin comprar. O sea, lo único que detiene al dólar hoy es la recesión. Así que yo creo que el año que viene va a ser más alto. Creo que cuanto antes la gente empiece a comprar, mejor va a ser. Y si me preguntas, yo casi que prefiero que suba, porque eso querría decir que tenemos menos recesión que ahora. Bien, Diana, muy amable. Bueno, Nelson, voy con vos, hiciste una presentación súper ambiciosa. Hay varias personas de la audiencia que le están pidiendo, así que luego vemos qué le podemos compartir. Quería preguntarte concretamente, en relación a lo que presentaras, si efectivamente se puede estudiar la oferta y la demanda de logística, y concretamente cuál eventualmente sería la diferencia entre ambos. Bueno, sí, efectivamente, algo de lo que presentamos tiene que ver con entender, digamos, lo que hacemos en investigación de mercado es primero tratar de comprender y después de medir. Algunas de las cosas que mostré tienen que ver con entender y medir a la oferta, a los jugadores, básicamente a los operadores logísticos, al ecosistema de transporte, y después, por otro lado, en algunas oportunidades, porque es un sistema muy amplio y muy complejo, básicamente entender las características, los hábitos y actitudes de compra y qué es lo que privilegian lo que llamamos dadores de carga, que sería la demanda, como para tratar de entender las particularidades, porque obviamente no es lo mismo todo lo que hoy está fluyendo por el sistema de e-commerce, y digamos, la transformación en el consumo masivo, donde hay empresas que están sacando plataformas digitales para llegar al consumidor final, a lo que es el segmento B2B y en distintos verticales. Hay necesidades de especialización muy fuertes
y obviamente no tiene nada que ver el segmento, no sé, de laboratorios con el automotriz, y uno de los segmentos o nichos muy interesantes y muy específicos que yo recomendaría que alguien que quiere ver un segmento con atractividad sería que analice el segmento de frío. Digamos, hay una cantidad de temas para ver, porque no todo el mundo tiene la infraestructura, y yo creo que va a haber más necesidades de manejar el tema de frío, pero bueno, es un nicho muy específico. Bien, Nelson, muchas gracias. Continúo con Eduardo. Antes les recuerdo, por favor, que tenemos un networking a posteriori, con lo cual a los que se quieran quedar, con todo gusto están invitados. Eduardo, me quedé pensando, hablabas del kilómetro cero puntualmente como pilar fundamental, y con tener información, con el acceso a la información como en vista de ser más competitivos. Y a su vez, a nivel organizacional, hoy las empresas tienen una tendencia cada vez más a concentrarse, digamos, en lo que saben hacer, y tercerizar aquello que no se corresponde o que no es parte del core del negocio. Concretamente, la pregunta que te quiero hacer es: ¿qué oportunidad ves para las pymes en los parques industriales hoy? Hoy está buena la pregunta. Digo, no sirve solo titular si no hay un modelo, si no hay algo que está funcionando. En nuestro espacio estamos desarrollando precisamente para distintos segmentos de pymes, porque también el mercado cambió. Hoy englobamos a todas las empresas en el concepto de pymes, pero hay microempresas que son generadoras de muy buenos ingresos y que no perciben ningún tipo de mirada de dónde pueden instalarse, y terminan comenzando, como algunos casos de éxitos, en un garage, y después no terminan desarrollándose en un nivel industrial. Hoy el modelo que nosotros estamos implementando en Norloc particularmente, que tiene que ver con 2 parques dentro de nuestros parques, ya está siendo mirado y replicado en 3 o 4 provincias más. Hoy la posibilidad de que una pyme se instale en un parque depende específicamente del conocimiento y la infraestructura que requiera. No es complicado, los costos no son más caros. Esto quiero desmistificar, que porque estás en un parque o estás en un partido, lo que necesitas es que ese parque tenga la infraestructura necesaria para poder operar. Que no sea, como en algún momento sucedió, no hablo de política, hablo de realidad, de quienes recorremos el territorio, de que yo digo que acá, en tal o cual localidad, hay un parque, hay 4 palos, el nombre del parque, y no hay nada detrás. Acompañando a esto tiene que ir, sí, algo que habló mucho Diana, que tiene que ver con la maldita palabra, que como caballero también la voy a repetir, que es ingresos brutos, que es, como hay una ley de emergencia nacional económica, no permite que en los parques ese ingreso bruto sea de alguna manera trasladado a los que están dentro. Pero hoy es mucho más simple, hay que entender, hay que divulgar, como yo digo, para poder ser eficientes. Es decir, no es lo mismo que una pyme requiera 200 metros, 500, 700 o 1000, o que 10 o 15 las requieran y se arme un sector dentro de un parque acondicionado a tal efecto. El caso hoy lo tenemos, lo estamos viviendo afortunadamente en nuestro predio, y estamos a disposición para decirles dónde se está haciendo, y pensamos federalizarnos, así que es más sencillo de lo que parece. Lo que hay que tener en cuenta es que, como toda la infraestructura no está hoy en el mercado, esa construcción o esa implementación lleva algunos meses. Entonces hay que pensar a un plazo mediano, no muy largo. Bien, bien, Eduardo, muchas gracias por la aclaración. Guillermo, en tu caso, mencionabas, a propósito del impacto, digamos, positivo, si se quiere, en el medio ambiente, prácticas sustentables que, digamos, parten del transporte, que es la actividad a la cual se dedican en FADEAC. Y sabemos que desde la institución también trabajan en un programa que se llama Rango Verde. Concretamente, ¿en qué consiste este programa y qué tenés para contarle a la audiencia? Bien, Pablo, en realidad FADEAC tiene una obsesión en todos los proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad y con bajar las emisiones. Rango Verde ya es un programa que fue lanzado hace bastante tiempo, que en realidad se lanzó para coordinar iniciativas en pos de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente desde distintas áreas.
por ejemplo, en la infraestructura vial, la tecnología vehicular, de este tema era lo que hablábamos recién con el tema del biodiesel, la factibilidad económica de la innovación, los aportes directos a la salud de las personas, y algo que venimos haciendo hace 20 años, que es la capacitación de conductores para potenciar justamente la conducción responsable y la reducción del combustible. Este programa ha sido nominado en la ICCT, estuvo nombrado en la ONU, y también hemos sido finalista en Guayaquil, en unos proyectos con perspectiva sustentable que se llama Latinoamérica Verde, que alrededor de 3.000 proyectos se presentaron. Bueno, el proyecto Rango Verde fue finalista. Bien, bien, Guillermo, muchas gracias por la respuesta. Ustedes saben, el tiempo es tirano, estamos sobre el final del evento. Hay muchas más preguntas de parte de los asistentes y más inquietudes que seguramente es dable que sean abordadas. Les propongo lo siguiente, les propongo continuar con esta actividad en el espacio de networking que está previsto enseguida, posteriori. Ahí Martín Yecho les va a informar cómo hacer esto. Es muy sencillo, con un link pasan directamente a la sala. Entiendo que varios de los panelistas se van a quedar como para profundizar en los temas que ustedes consideren adecuados. Con lo cual, yo me despido. Mariano, te propongo, Mariano, de Banco Superviel, si querés decir unas palabras de cierre, con todo gusto. Ha sido un honor compartir esto con ustedes. Muchas gracias. Mariano. Muchas gracias, Pablo. Gracias también a Nelson, a Eduardo, a Diana, a Guillermo, bueno, a Martín también ahí como coequiper de Adidas. La verdad que para nosotros es un gusto seguir acompañando a los transportistas. Ahí yo les pasé el link en el chat y seguramente en las mesas tenemos una propuesta que acompaña mucho todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Costos, competitividad, digamos, descuentos en combustibles, neumáticos, financiación para leasing, que hoy tenemos una tasa fija, que también puede ser bastante interesante. Y bueno, la idea nuestra es seguir generando estos espacios de reflexión, de tratar estos temas de complejidad que tiene el transporte, pero que son tan importantes y tan dinámicos para el crecimiento de un país. Así que desde el lado Superviel estamos muy contentos de poder ser partícipes y acompañar en esto. Bueno, muchas gracias Mariano. Sobre el final los despido y los invitamos, como les decía previamente, a compartir el espacio de networking. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, Eduardo, Diana, Nelson, Guillermo y demás. Un placer. Los saludo entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo. Felicitaciones por el evento. Al contrario, Nelson, muy amable. Gracias, Pablo, muy amable. Martín, Mariano, gracias. Gracias a todos. Gracias Ahí a tienen todos. el link. Así los esperamos en la segunda parte del evento. Y bueno, muchas gracias nuevamente a Diana, Nelson, Guillermo, bueno, y Eduardo por estar. Así que bueno, después les pasamos también si quieren algún feedback seguramente. Y bueno, y seguimos en contacto con todos. Muchas gracias.